Hay castigos que uno puede imaginar, prisión, tortura, una muerte rápida tal vez. Pero Roma no hacía las cosas tan simples. Si traicionabas al imperio, no solo perdías la vida, perdías tu nombre, tu dignidad y hasta el derecho a morir como ser humano. Algunos terminaban cocidos dentro de una bolsa junto a un perro, una serpiente y un mono. Y no es un invento, eso pasaba. Los lanzaban vivos al río para que murieran ahogados, mordidos o simplemente enloquecieran en la oscuridad. Porque para Roma, traicionar no era un crimen, era una blasfemia. Y hoy vas a descubrir lo que le pasaba a quienes se atrevían a darle la espalda al poder más despiadado de la antigüedad. Para entender por qué Roma trataba a los traidores peor que a los asesinos, hay que meterse en su forma de pensar. Roma no era solo un imperio, era una máquina imparable construida sobre una idea: la lealtad absoluta a la familia, al Senado, al ejército, pero sobre todo a Roma misma. Y si alguien rompía ese pacto, no importaba quién fueras, podía ser un general con décadas de victorias, o un simple esclavo. La traición era una mancha que no se lavaba. Pero aquí viene lo interesante. Roma no castigaba solo para vengarse, lo hacía para dar un ejemplo. Cada ejecución brutal, cada castigo inhumano, era un mensaje para los demás. Si tú también estás pensando en traicionar, mira cómo terminó él. El miedo era parte del sistema, y Roma lo perfeccionó como nadie. Así que no eran castigos exagerados por accidente, eran parte del espectáculo, parte del control, y los traidores eran la estrella principal del horror. De todos los castigos que Roma inventó, y créeme, el menú era amplio. Hay uno que se lleva el premio a lo más bizarro, simbólico y cruel. Se llama poena culei. Y aunque suene elegante en latín, lo que significaba era una pesadilla viviente. Al condenado lo ataban, le cubrían la cabeza con una bolsa, lo desnudaban y luego lo cosían dentro de un saco de cuero junto con 4 compañeros de viaje, un perro rabioso, una serpiente venenosa, un gallo furioso y un mono completamente desquiciado. El final, lo arrojaban al río sin escapatoria. ¿Por qué esos animales? Porque cada uno simbolizaba una parte de su crimen. El perro, lealtad traicionada; la serpiente, el veneno de la mentira; el gallo, la traición al amanecer, en silencio; y el mono, bueno, el mono representaba la locura total. No había testigos del castigo, nadie veía la ejecución, pero todos sabían lo que pasaba dentro del saco. Y eso era peor. Lo usaban sobre todo para los que traicionaban a su padre, pero también contra traidores al Estado en momentos extremos, porque Roma no necesitaba solo matar, quería que el castigo se sintiera como una maldición eterna. Y esto apenas comienza. Roma tenía un talento especial para castigar de formas que no solo dolieran, sino que quedaran grabadas en la memoria colectiva. Si el poena culei te pareció extremo, espera a ver lo que hacían con los traidores de alto perfil, los desertores o simplemente aquellos que se atrevían a conspirar contra el poder. Uno de los métodos más comunes era la crucifixión, no solo para ladrones o esclavos, también para traidores. Pero ojo, la crucifixión romana no era rápida ni limpia. A veces los dejaban colgados durante días, desnudos bajo el sol, expuestos al hambre, la sed y a las aves que picoteaban su carne mientras aún respiraban. Otro castigo brutal era el fustuarium, reservado para soldados que traicionaban a su legión. Lo ataban y lo obligaban a quedarse quieto mientras sus propios compañeros lo golpeaban hasta matarlo con palos, y no podían detenerse hasta que el cuerpo dejara de moverse. Si la traición era política, la cosa escalaba. Algunos eran desnudados, arrastrados por las calles y luego arrojados a la arena del Coliseo, sin armas, frente a fieras hambrientas o gladiadores sedientos de espectáculo. El público aplaudía, porque sí, la muerte de un traidor también era entretenimiento. En otros casos, los amarraban a un poste, les rompían huesos con mazos o les cortaban la lengua y los dejaban desangrarse lentamente frente al Senado como advertencia. Y cuando Roma quería hacer sufrir lentamente, aplicaban el empalamiento. Una estaca afilada atravesaba el cuerpo desde abajo,
rompiendo órganos poco a poco hasta salir por la boca o la espalda. La víctima podía tardar horas, incluso días en morir. Una ejecución lenta, humillante y pública. Y si hablamos de que el castigo fuera más simbólico, usaban fuego, quemaban al traidor en público, mientras gritaban su nombre para que el pueblo no olvidara. En resumen, Roma no se limitaba a ejecutar. Convertía cada castigo en una lección escrita con sangre. A lo largo de la historia del imperio, Roma tuvo más de un traidor que terminó pagando su osadía con sangre. Uno de los casos más conocidos es el de Lucio Sergio Catilina, un senador que intentó derrocar la República con una conspiración violenta. Cuando fue descubierto, huyó, pero el Senado lo declaró enemigo público. Murió en batalla, pero a los cómplices que quedaron los estrangularon en secreto en las cárceles romanas, sin juicio ni piedad. La traición no merecía defensa, solo castigo. Otro ejemplo brutal fue el de Gayo Julio César, asesinado por su propio círculo. Bruto, Casio y otros senadores lo apuñalaron creyendo que salvaban a la República, pero lo que vino después fue una cacería. Marco Antonio y Octavio desataron una ola de ejecuciones, a Bruto lo derrotaron y lo empujaron al suicidio, pero a los demás les cortaron la cabeza y las manos y las expusieron en el foro como advertencia. También está el caso de Tarquino el Soberbio, el último rey de Roma. Tras ser derrocado, intentó recuperar el trono aliándose con enemigos extranjeros. Los conspiradores que colaboraron con él dentro de Roma fueron descubiertos, y entre ellos los propios hijos del cónsul Lucio Junio Bruto. El castigo: ejecución pública. El padre los vio morir sin pestañear, porque en Roma la lealtad a la patria estaba por encima de la sangre. Y si hablamos de traición militar, Aulo Cecina, un general que cambió de bando durante las guerras civiles, fue capturado por sus propios soldados cuando intentó regresar al lado perdedor. Lo apuñalaron ellos mismos en su tienda, sin juicio, sin ceremonia. Roma tenía claro su mensaje: si alguna vez pensabas traicionar, más valía que no te atraparan, porque no te matarían, te borrarían. ¿Era justicia o espectáculo? A simple vista, todo esto podría parecer justicia, castigos extremos para crímenes extremos, pero si lo miramos de cerca, Roma no solo quería castigar, quería que la gente mirara, quería que el miedo se propagara más rápido que cualquier rebelión. Las ejecuciones eran públicas, teatrales, cargadas de simbolismo. El pueblo asistía como si fuera un espectáculo, y en muchos casos lo era. Los castigos no se diseñaban solo para hacer sufrir, sino para provocar reacciones: horror, sumisión, obediencia. Cada traidor colgado, azotado o devorado por fieras no era solo un castigo, era una advertencia, una obra de terror en vivo con un solo propósito: que nadie más se atreviera a cruzar la línea. Así que no era solo justicia, era control, era propaganda y era puro espectáculo sangriento. Y si crees que los romanos eran crueles con los traidores, espera a ver lo que hacían con los esclavos que se rebelaban, castigos que no solo destruían el cuerpo, sino que arrancaban el alma. Pero esa es otra historia, y para verla no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir el video. También deja un comentario y dime qué opinas de los métodos de tortura. Deja la respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.